Es un gusto, mis hermanos, el poder estar con ustedes. De hecho, les voy a decir por qué Nata no llegó tranquilo, porque llegó a otro grupo. El primer cuatrimestre no estuvo con nosotros, por eso estaba tranquilo. Si hubiera empezado el primer cuatrimestre con nosotros, no hubiera tenido ningún año de descanso. Pero gracias a Dios, mis hermanos, porque fue de gran bendición el poder estar colaborando con varios de mis hermanos que estuvieron con nosotros en el seminario. Gracias. Es una bendición el poder estar nuevamente con ustedes. De hecho, aquí, aunque ustedes no lo sepan, llegamos a tener una reunión de amigos, de compañeros del seminario. Aquí tuvimos momentos de compañerismo, de juegos, comimos aquí. Y después nos corrió Nata, pero gracias a Dios porque nos permitió tener ese momento cuando todavía estaba en Obra Negra, cuando nos acaban de decir, nos robaron los instrumentos. Dijimos, pues Dios va a proveer, y gracias a Dios porque proveyó de gran manera, fue una bendición. Y qué gusto, mis hermanos, poder estar con ustedes. Y déjenme presentarme nuevamente: Mauricio Lopeza, pastor de la Iglesia Bautista Fuente de Agua Viva, ciudad de Nezahualcóyotl, calle Valle de Bravo número 67, Colonia Maravillas. Por ahí, si alguien que está interesado, que ya me dijeron, ¿verdad? Estamos ahí para servirles. Y es un gusto, mis hermanos. Algo que quisiera compartir antes de comenzar el sermón. El primer canto que ustedes entonaron, con mi Dios yo saltaré los muros. Déjenme comentarles que cuando yo escuché por primera vez este canto, bueno, no la primera vez, cuando yo me puse a ponerle atención a este canto, me fui al Salmo 18, versículo 29, y me di cuenta que había un error en la letra del canto, porque dice, con mi Dios yo saltaré los muros. Y si ustedes ven Salmo 18, 29, dice, yo asaltaré los muros. Y yo dije, ¿cuál es la diferencia entre saltar y asaltar los muros? Y bueno, la diferencia es de que saltar es únicamente brincar. Pero cuando ve uno la Biblia, dice asaltar es atacar violentamente al enemigo. Y cuando nosotros cantamos, cuando nosotros declaramos este canto, estamos diciendo, voy a asaltar los muros, porque vamos a destruir los muros del enemigo. Entonces, ahí para que ustedes quieran, mis hermanos, si lo quieren cambiar, en la iglesia nosotros ya lo cambiamos, ya pusimos, con mi Dios yo asaltaré los muros. Nada más es cuestión de que le cambien ponerle una A, y van a ver que el significado es muy diferente, y van a poder sentir el poder de nuestro Dios, ¿verdad? En cada uno de nosotros, el sentir que Dios está asaltando, está derribando muros, ¿verdad? Que hay en cada uno de nosotros. Les quiero invitar para que puedan abrir sus Biblias en el Salmo número 130, por favor. Salmo 130. Nata, ¿te acuerdas del formato? Salmo 130. Son 8 versículos, mis hermanos. Les invito para que lo podamos leer, puestos en pie. Lo vamos a leer de una forma alternada. Yo voy a leer los versículos nones, ustedes los pares, y nos unimos todos en el versículo número 8. Salmo 130. Dice la palabra de nuestro Dios: de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Los versículos 2, ustedes, mis hermanos. Jehová, si mirare los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Esperé yo a Jehová, esperó mi alma, y su palabra he esperado. Espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él todos, y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Oremos. Padre que estás en los cielos, en la tierra y en todo lugar, estamos delante de ti, Señor Dios, para ponernos en tus manos. Te quiero pedir que sea tu Santo Espíritu, Señor Dios, el que habla en nuestras vidas. Pues te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, mi Señor y Salvador. Amén. ¿Pueden tomar su lugar, mis hermanos? Permítanme, se lo voy a leer en otra versión, nueva traducción viviente. Y si quieren seguir la lectura en su Biblia, no hay problema. Pero fíjese la diferencia, cómo maneja esta versión, este salmo. Dice, versículo número: desde lo profundo de mi desesperación, oh Señor, clamo por tu ayuda. Escucha mi clamor, oh Señor, presta atención a mi oración. Señor, Señor, si llevaras un registro de nuestros pecados, ¿quién, oh Señor, podría sobrevivir? Pero tú ofreces perdón para que aprendamos a temerte. Yo cuento con el Señor. Sí,
cuento con Él. En su palabra he puesto mi esperanza, anhelo al Señor más que los centinelas el amanecer. Sí, más que los centinelas anhelan el amanecer. Oh Israel, espera en el Señor, porque en el Señor hay amor inagotable, su redención sobreabunda. Él mismo redimirá a Israel de toda clase de pecado. Y hermanos, este salmo es algo bien hermoso porque podemos ver cómo el salmista, ¿verdad?, está hablando de una forma tan especial, ¿verdad? Está diciendo que en momentos de necesidad, en momentos de angustia, en momentos de conflictos, él puede confiar en el Señor. Y vamos a ver, mis hermanos, 3 aspectos que implican el contar con Dios, ¿sí? 3 aspectos que implican el contar con Dios. En primer lugar, mis hermanos, contar con Dios es porque tenemos una necesidad, ¿sí? Hay que reconocer que tenemos una necesidad, y el salmista en el versículo número 1 lo dice: desde lo profundo de mi desesperación, oh Señor, clamo por tu ayuda. Y podemos ver, mis hermanos, la profundidad, ¿verdad? Desde lo más profundo que él empieza a clamar. No sé si usted se ha visto en algún momento de desesperación, en un momento de angustia. ¿Cómo se ha sentido? ¿Solo? ¿Se ha sentido angustiado? ¿Se ha encontrado desesperado? ¿Cómo clama a Dios? ¿Cómo le llega a pedir a Dios en ese momento que llegas a ese momento de desesperación? Ay, Señor, ayúdame, por favor. ¿Cómo clamamos? Señor, ayúdame, por favor. ¿Sí? ¿Dónde estás? Estoy aquí y estoy pasando por un momento de desesperación, un momento de angustia, y tú no me escuchas, Señor. ¿Qué pasa? Y era lo que el salmista estaba diciendo, ¿verdad? Desde lo más profundo estaba clamando, ¿verdad? Estaba buscando ese momento de consuelo, esa ayuda, porque él se sentía solo. Y hermanos, cuando estamos en estos momentos de angustia, nos sentimos solos y llega el clamor, ¿verdad? Y gritamos con angustia. Y él dice, desde lo más profundo, desde la desesperación, desde lo profundo. Y hermanos, cuando estamos inmersos en el pecado, es cuando decimos, estoy en lo profundo, en lo más bajo, y no puedo encontrar una salida. ¿Se ha sentido así? Yo creo que sí. ¿Sí? Yo creo que sí nos hemos encontrado en momentos así, buscando una salida. Y sabe que el salmista nos da una clave para poder encontrar esa salida, y es clamando a Dios. Dice aquí, clamo, ¿verdad? Oh Señor, desde lo profundo de mi corazón, clamo por ti, por tu ayuda. Y entonces busco y reconozco que tengo esa necesidad de esa ayuda. Y también, mis hermanos, está buscando una reconciliación con Dios. ¿Sí? Versículo número 2 nos dice, escucha mi clamor, oh Señor, presta atención a mi oración. Y él está rogando, mis hermanos, para que sea escuchado. Hermanos, no sé, pero hay veces que yo me siento solo. Hay veces que oro y siento como que no me oye Dios. Y el salmista estaba en ese momento también de desesperación diciendo, Señor, yo clamo, ¿verdad? Escucha mi oración y presta atención a mi oración. Escúchame, Señor Dios, porque créeme que no puedo ya con este momento. Y está buscando esa conexión con nuestro Dios. Y está aceptando, mi hermano, que Él no es digno, ¿verdad?, de poder estar pidiendo a nuestro Dios. Versículo número 3 dice, Señor, si llevas un registro de nuestros pecados, ¿quién, oh Señor, podría sobrevivir? Y hermanos, no sé cuántos pecados han cometido ustedes. Y más siendo el seminarista, ¿verdad? No sé, aquí cuando llegó esto a mi mente, me puse a imaginar y dije, quizá estaba pensando en un rollo, ¿verdad?, que agarra y avienta sus pecados. Mira, este es el rollo de tus pecados. Ah, pues sí, es un rollo muy grande. ¿Pero qué crees de tu primer año de vida? Imagínense ahorita ya cómo tendríamos un estante lleno de rollos y de rollos y de rollos con nuestros pecados. Una vez nos hicieron un ejercicio, decían, piensa que usted comete 3 pecados al día, y eso es muy light. Multiplíquelo por 7. 3 por 7, 21. Bueno, eso todavía está fácil, ¿verdad? 21 por 4, ¿cuánto es? 84. Multiplíquelo por 12, que son 12 meses. ¿Cuánto está? Pues ya empieza un numerito como que ya no, más de 1000 ya no lo entiendo. Pero son más de 3000 pecados. Multiplíquelo por el año de vida que usted tiene. Como que ya aquí en mi cerebro empezó error, ¿verdad? No alcanzo a comprender tantos pecados. Hermanos, hemos cometido tal cantidad de pecados que aquí dice el salmista, Señor, si tú llevas el registro de todos nuestros pecados, ¿quién se podría salvar?
¿Quién podría de nosotros, mis hermanos, podría decir, yo me puedo salvar? Aún a pesar de todos mis pecados que yo tengo, yo me puedo salvar. ¿Quién lo puede decir, mis hermanos? Nadie. Nadie nos podemos salvar. Y sin embargo, fíjese lo maravilloso que es nuestro Dios. Dice en su palabra que cuando nosotros le pedimos perdón a nuestro Dios, cuando nosotros confesamos nuestros pecados, Él arroja todos nuestros pecados al fondo del mar. Y ya no se acuerda nuestro Dios de nuestros pecados. Imagínense cómo va a estar el fondo del mar con tanto pecado de toda la humanidad. Por eso el ser humano no va a poder llegar a las profundidades del mar, porque imagínense lo que se va a encontrar allá abajo. Y sin embargo, mis hermanos, dice, gracias Señor Dios, porque tú no tienes un registro de nuestros pecados, porque tú nos perdonas. Y gracias porque yo puedo acudir, ¿verdad?, ante tu presencia, yo puedo clamar a ti. Mis hermanos, cuando nosotros reconocemos, ¿verdad?, que tenemos una necesidad, cuando reconocemos que somos pecadores, cuando reconocemos que tenemos que buscar una reconciliación con Dios, entonces tenemos un contacto con nuestro Dios, ¿sí? En segundo lugar, mis hermanos, el contar con Dios implica una confianza del perdón. Versículo número 4 nos dice, pero tú ofreces perdón para que aprendamos a temerte. Ofrece el perdón, mis hermanos, y algo hermoso que gracias a Dios ya no tenemos que pasar también. En la mañana estaba yo escuchando un canto de Marcos Witt, un canto que decía, imagínense que está usted en el pueblo de Israel y en ese momento entra el sumo sacerdote al lugar santísimo para ofrecer un sacrificio por los pecados de todo el pueblo. ¿Cómo estaría el pueblo expectante en ese momento en que el sumo sacerdote entra al lugar santísimo para poder o para confesar los pecados de todo el pueblo? Estaban expectantes, mis hermanos, y escuchando, esperando a que el sumo sacerdote saliera, porque si no salía el sumo sacerdote, significaba que el sumo sacerdote había cometido un pecado y entonces había muerto en el lugar santísimo. Pero imagínense la bendición cuando el sumo sacerdote sale, igual como llegó nuestro pastor Nata, ¿verdad?, sudando, ¿verdad?, diciendo, gracias a Dios porque salí con vida, porque me encontraste limpio, ¿verdad?, porque me encontraste puro y pude salir e interceder por los pecados de todo el pueblo. Y decía el sumo sacerdote, hermanos, un año más libres, ¿verdad?, porque ya Dios nos perdonó todos nuestros pecados. Y todo el pueblo se regocijaba, ¿verdad?, porque decía, gracias a Dios porque nos perdonaste nuestros pecados. Hermanos, qué bendición que nosotros podemos decir, gracias a Dios porque no tenemos que esperarnos un año para que poder clamar por nuestros pecados, sino cada día puedo pedirle perdón a mi Dios por los pecados que Él me puede perdonar. Yo no me tengo que esperar, ¿verdad? Dice aquí, tú ofreces perdón, ¿verdad? Y gracias, mis hermanos, porque ese perdón fue gracias a Jesucristo. Él dio su vida por nosotros, ¿verdad? Y no tenemos que hacer ninguna obra, mis hermanos, dice en Efesios, no por obras para que nadie se gloríe. Por más que usted se quiera portar bien, por más que usted se quiera hacer obras buenas, por más que quiera diezmar, ¿verdad?, por más que quiera trabajar en la iglesia, si usted no reconoce a Jesucristo como Señor y Salvador, déjeme decirle que todas las obras que usted haga no valen la pena. Hace poco tomamos un curso, un taller de evangelismo y nos decían, usted tiene que predicar el evangelio. ¿Sabe cuál es el evangelio? ¿Cuál es el evangelio? ¿Perdón? El amor de Cristo, la salvación. ¿Alguien más? Las buenas nuevas. ¿Por qué siendo cristianos y siendo miembros de la iglesia promesa de Dios? Bueno, promesa cumplida, de todas maneras es una promesa cumplida de Dios, mi hermanita. ¿Ven cómo me la sabé? Esa es la habilidad. ¿Por qué siendo de la misma iglesia, mis hermanos, por qué no tenemos el mismo contexto de lo que es evangelismo? Le voy a decir qué contexto nos dieron para predicar el evangelio. El evangelio es, Cristo murió por nuestros pecados y resucitó de entre los muertos. Ese es el evangelio. Cristo murió por nuestros pecados y resucitó de entre los muertos. Ese es lo que tenemos que compartir cada día, mis hermanos. Y gracias a Dios porque nosotros podemos compartir de ese perdón, ¿verdad?, de que Cristo haya muerto por nuestros pecados y que haya resucitado. Y esto, mis hermanos, nos implica, ¿verdad?, a que tenemos que reconocer a Cristo como Salvador de nuestras vidas, no por obras. Y tenemos, aquí nos dice, para que aprendamos a temerte. ¿Qué es el temor a nuestro Dios, mis hermanos? Simplemente tener una reverencia a nuestro Dios. El poder reconocer que nosotros no podemos, ¿verdad?,
limpiar nuestros pecados. Nosotros no podemos tener una vida santa, nosotros no podemos llevar una vida como Dios quiere si no tenemos a Cristo primeramente en nuestro corazón. Si yo no tengo a Cristo en mi corazón, por más que yo me esfuerce, no voy a poder llevar una vida santa, una vida perfecta, una vida limpia delante de mi Dios. Yo necesito reconocer a Cristo que murió de entre los muertos, ¿verdad? Que murió por mis pecados y que resucitó de entre los muertos, y con eso yo ya tengo la vida eterna. Yo ya confesé, yo ya creí, yo ya le creí a Dios, porque muchas veces creemos en Dios, pero no le creemos a Dios. ¿Se da cuenta de la diferencia? Podemos decir, yo creo en Dios, pero ¿le cree en un momento de angustia? Cuando a usted le han diagnosticado cáncer, ¿le puede decir, gracias a Dios por este cáncer? ¿Sí? A veces no. Pero Señor, si yo trabajo para ti, si soy ministro de tu iglesia, si soy fiel diezmador, ¿por qué me llegó el cáncer? ¿No me amas? La semana pasada estaba compartiendo en la iglesia el mensaje de Jesús cuando resucita a Lázaro, y Jesús le decía, esta enfermedad no es para muerte, es para manifestar la gloria de Dios. Y hermano, cuando usted le diagnostiquen cáncer, diabetes, diga, gloria a Dios por este diagnóstico. Va a sonar difícil, mis hermanos, pero si usted lo hace, va a ver cómo su vida va a ser bendecida grandemente. Tiene que reconocer a Dios en todo momento. Dice en la palabra de Dios que demos gracias a Dios en todo momento, ¿verdad? En todo momento tenemos que ser agradecidos con Dios. En medio de la enfermedad, tenemos que darle gracias a Dios. En medio, mis hermanos, de un robo, gracias a Dios. En medio de un momento de muerte, gracias Dios, porque te llevaste a mi ser querido. Porque yo pensé que no te lo ibas a llevar, y sin embargo, te lo llevaste. Y gracias Dios, ¿verdad? A lo mejor uno podría decir, Señor, gracias porque te llevaste a mi suegra. Qué bueno que te la llevaste, ¿verdad? Y amén, ¿verdad? Muchos dirían. Y yo no sé, mis hermanos, por qué tienen tanto cosas contra la suegra. Yo amo a la suegra de mi esposa, ¿verdad? Entonces, no hablen mal de las suegras, ¿verdad? Yo amo ¿sí? ¿No? Mi hermanita, ¿usted no ama a la suegra de mi hermano? Entonces, tenemos que amar, mis hermanos. Y mire, a veces llega a pasar este momento de dificultades, de angustia, ¿verdad? Y tenemos que decirle gracias a Dios porque en medio del clamor tú estás conmigo. Señor, tú ofreces perdón y ayúdame a reconocer que tú eres el único que me puede ayudar. Tú eres el único, Señor Dios, que puedo acudir, Señor. Y este temor reverencial, ese temor que tengo que temer delante de ti, es para decir gracias, Padre, por lo que tú has hecho en mi vida. Gracias, Padre Santo, porque tú me has cuidado. Mis hermanos, cuando nosotros confiamos en Dios y cuando nosotros reconocemos que nuestro Padre es el único que nos puede ayudar, entonces, ¿verdad?, podemos llevar una vida plena, ¿verdad?, una llena de reconocimiento a nuestro Dios. También, mis hermanos, tenemos que tener una confianza, ¿verdad?, cuando Él nos da nuestro perdón, pero también cuando Él nos da protección. Dice el versículo número 5, yo cuento con el Señor, sí, cuento con Él. En su palabra he puesto mi esperanza. Y aquí, mis hermanos, podemos ver una palabra de fe, una palabra de confianza cuando dice, yo cuento con el Señor. Y cuando yo esté en medio de en un momento de difícil, en un momento de angustia, yo puedo decir, Señor, yo cuento contigo. Me están asaltando en la combi, Señor, yo cuento contigo. Me van a asaltar, Señor, yo cuento contigo. ¿Qué me van a hacer? No lo sé, pero tú estás conmigo. Y a veces, mis hermanos, llega el enemigo y nos dice, ¿en verdad tú crees que Dios esté contigo? ¿En verdad tú crees que Dios te va a ayudar en ese momento que te están asaltando? Oye, si Dios está contigo, ¿por qué te asaltan? ¿Por qué si Dios está contigo te está llegando esta enfermedad a tu vida? Es cuando yo tengo que recordar la siguiente palabra que dice este salmista, sí, cuento con Él. Aunque yo sienta que me sienta solo, ¿verdad? Aunque llegue el enemigo y me quiera atacar, yo puedo decir, Señor, yo cuento contigo. Sí, cuento contigo, Señor Dios. Yo tengo esa seguridad de que tú estás conmigo. Y hermanos, a veces, ¿verdad?, llegan momentos de angustia, de desesperación, y a veces la gente llega a creer en Dios aunque no conozcan de Dios. Hay gente atea que dice que no conoce a Dios, que no cree en Dios. Pero ¿qué tal en los terremotos? ¿Qué pasó en los terremotos? Gente que decía que no tenía temor a Dios, se arrodillaba y clamaba a Dios. Eso pasó en una historia, escuché una vez una historia de un hombre, un ateo, que iba en el bosque, allá por Canadá, y de momento le salió un oso grizzly.
Y de repente dijo, Dios mío, ayúdame. Y se oyó una voz que le dijo, pues no creías en mí. El ateo le dijo, bueno, no creo en ti, Señor Dios. Bueno, pero a ver, si ya es que tú eres Dios, que este oso se convierta en cristiano. Y de momento llega el oso, se pone entre él, inclina al oso sus ojos y empieza así, Señor, gracias te doy por esos alimentos que me acabas de mandar. Y se lo comió al ateo. Dios puede hacer grandes cosas, mis hermanos, ¿verdad? Puede transformar cosas. Y a veces no creemos, pero Dios hace grandes cosas en nuestras vidas. Y podemos decir, yo creo en mi Dios y Él puede, y yo puedo tener esta seguridad de que Él está conmigo. Tenemos el deseo desesperado, mis hermanos, de estar con Dios. Dice el versículo número 6, anhelo al Señor más que a los centinelas el amanecer. ¿Sí? Más que los centinelas anhelan el amanecer. Y aquí yo me acuerdo de aquellas veces que me tocó trabajar en la noche, cómo yo anhelaba, mis hermanos, que el día llegara. Un día me mandaron a trabajar en la noche y dije, no voy a aguantar. Empecé a las 9 y me daba una vuelta a la bodega, 9:05, híjole. Y estaba uno desesperado. Y ya cuando uno veía de repente que empezaban los primeros rayos del sol, decía, ya voy a salir. Qué bueno, porque ya se me acerca mi hora de salida. Y hermanos, cuando nosotros estamos metidos en un problema tan grande, tan profundo, que vemos la oscuridad, y por más que buscamos y decimos, Señor, ayúdame, clamo a ti y no me responde, Señor, yo estoy delante de ti y estoy de rodillas y veo oscuridad. Y a donde voltea veo más oscuridad. Señor, ¿dónde estás? Pero cuando Dios empieza a responder, cuando podemos ver los rayos de luz que nuestro Dios empieza a dar la claridad a nuestra vida, podemos decir, gracias, Señor, porque está pasando la oscuridad, porque ese momento de angustia, ese momento de desesperación, ahora yo puedo ver que se está quedando atrás. Gracias, Dios, porque yo anhelaba tu respuesta, porque yo esperaba, Señor Dios, que tú me respondieras, y aunque yo andaba en valle de sombra de muerte, tú estabas conmigo. Por más que la oscuridad me rodeaba, por más que veía que el enemigo me atacaba, tú estabas conmigo. Tu vara y tu cayado me infundían aliento. Gracias, Dios, porque tú eres mi pastor, porque tú estás conmigo, Señor Dios, en la desesperación, porque tú estás conmigo, Señor Dios, en la peor oscuridad. Gracias, Dios, porque aún estando enfrente de la muerte, tú estás conmigo. Gracias, Señor Dios, porque caerán 1000 y 10,000 a mi lado, pero a mí jamás llegarán. Yo confío en ti, Señor Dios, y gracias por la seguridad, por esa distinción que Dios me has dado de ser llamado hijo de Dios, porque lo dice en tu palabra, que todos los que creen en tu nombre les has dado el derecho de ser llamados hijos de Dios. Y gracias, Señor Dios, porque yo puedo confiar en ti, porque yo sé, Señor Dios, que en medio de la oscuridad tú estás conmigo. Y en tercer lugar, mis hermanos, contar con Dios implica una seguridad, y esa seguridad la tenemos que compartir, ¿verdad? Dice el versículo número 7, oh Israel, espera en el Señor, porque en el Señor hay amor inagotable, su redención sobreabunda. Y hermanos, tenemos que proclamar, ¿verdad?, a todos nuestros alrededores. Tristemente, hermanos, voltea a su alrededor y vea cuánta necesidad hay de Dios. Vemos a los niños, ¿verdad?, que ahorita están siendo atacados por los drags. Yo he visto en Estados Unidos principalmente que las drags o los drags, no sé qué sean, son hombres disfrazados de mujer, disfrazados de monstruos, que le están contando cuentos a los niños y le están diciendo, no te preocupes, tú puedes escoger lo que quieras hacer siempre y cuando tú creas que eres feliz. Y los niños se están perdiendo, mis hermanos, porque estamos permitiendo que esa gente entre a nuestros niños por medio de esas historias, ¿verdad? Y por medio de esas cosas que están proclamando el mundo. Qué triste, mis hermanos, que el mundo está dejando a Dios. Qué triste, mis hermanos, que en las cárceles se puedan repartir Biblias y en los colegios no. Cuando en los colegios se enseña la palabra de Dios, va a haber menos gente en la cárcel, ¿verdad? Porque van a tener a Dios en sus vidas. Tenemos que compartir, mis hermanos, a su alrededor todo lo que Dios ha hecho en su vida. ¿Qué es lo que Dios ha hecho en su vida? ¿Puede contarme? Bueno, no me lo cuente ahorita. Ahorita que acabe el culto, si quiere platicamos, para que podamos ver todas las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Podemos decir, bueno,
Yo no he tomado un curso de discipulado, yo no he tomado un curso de evangelismo, yo no sé cómo compartir la palabra de nuestro Dios. Es bien fácil, mire, Jesús le decía a aquellas personas que estaban junto a él y ya eran salvadas y sanadas, le decía, mira, ve a los tuyos y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios en tu vida. ¿Cómo puedo yo compartir la palabra de Dios? Compartiendo únicamente lo que Dios ha hecho en mi vida. ¿Qué ha hecho Dios en su vida? Grandes cosas. Eso comparta a las personas que están a su alrededor, con aquellas personas que están cerca de usted y que no conocen de nuestro Dios. Comparte ese mensaje de salvación. Es importante, mis hermanos, compartir las experiencias, ¿verdad?, que nosotros pasamos. Esa experiencia de que tenemos que esperar en nuestro Dios y la gente va a encontrar un camino hacia su problema. Tenemos que rescatar, mis hermanos, de la muerte por el amor a aquellas personas que están muriendo sin Cristo. La redención, ¿sabe usted lo que es la redención? Es el pago que Dios hizo por nuestros pecados. ¿Cómo fue ese pago? Enviando a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros y que la sangre de Cristo sea derramada, fue derramada por cada uno de nosotros y a través de esa sangre nosotros tuvimos ese pago de nuestros pecados. Recuérdalo, Cristo murió por nuestros pecados y resucitó de entre los muertos, pero en ese proceso Él dio hasta la última gota de su sangre para pagar por usted y por mí en la cruz. Gente está muriendo sin Cristo cada día. Gente a nuestro alrededor, ¿verdad?, está padeciendo y está enfrentándose al castigo eterno por quedarnos nosotros callados. Mi hermano, ¿conoce gente que no conozca de Cristo? Yo creo que sí. ¿Ha orado por ellos? ¿Le ha pedido a Dios que les perdone? ¿Que toque sus corazones? Porque si no lo ha hecho, déjeme decirle entonces que no estamos siendo buenos cristianos. No estamos compartiendo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, ¿verdad? Y aquí nos dice, ¿verdad?, que Él tenemos que compartir, ¿verdad?, en todo momento la palabra de nuestro Dios. Dice el versículo número 7, espera Israel al Señor, porque en el Señor hay amor inagotable y su redención sobreabunda. Que la gente sepa, mis hermanos, que por más que piense que su pecado es más grande, Dios está por encima de todos nuestros pecados. Dios, mis hermanos, nos ama de una forma tan especial que envió a su Hijo Jesucristo a morir por cada uno de nosotros. Es algo que tenemos que compartir todos los días. No sé si usted ama a su prójimo. ¿Usted ama a su prójimo? A veces. ¿Usted ama al que lo aventó en el metro? Cuando lo avienta, usted le dice, gracias por ese empujón, que Dios te bendiga. ¿Puede decir eso? Cuando lo estén asaltando, mira, te doy esto, que Dios te bendiga. Y aparte de esto, te quiero decir que Dios te ama y que no quiere que la gente sea ratera como tú. Y Cristo murió por ti, por tus pecados, y Él te quiere perdonar y que puede transformar tu vida. Y Él quiere cambiar tu vida de tu pecado para que tú te acerques a Dios. ¿Le puede usted decir eso? O desobediente una maldición. Pero has de caer, como diría un profeta. Pero hay un Dios que todo lo sabe, ¿verdad? Y a veces, mis hermanos, en vez de decirle que Dios te bendiga, que te lo lleve al infierno, ¿verdad?, y decimos, Señor, ¿te lo llevas o te lo mando? Y en vez de mandar bendiciones, mis hermanos, mandamos maldiciones. Todo momento que usted pase en la vida, recuérdelo, es una oportunidad para que usted comparta del Evangelio. ¿Le pegaron en el carro? Comparta del Evangelio. Lo están asaltando, comparta del Evangelio. Lo aventaron en el metro, comparta del Evangelio. Todo momento, mis hermanos, tenemos que compartir de la palabra de nuestro Dios. No hay momento, mis hermanos, de descanso. Si usted piensa que va a descansar, ¿verdad?, en nuestro Dios, sí, descanse en nuestro Dios, pero ¿qué cree? Dios lo va a poner a trabajar. Por eso Dios le ha dado dones y le ha dado ministerios para que usted pueda trabajar en su iglesia. No sé si todos trabajen en su iglesia. Yo espero que sí. Porque usted tiene dones especiales que Dios le ha dado para que usted trabaje en su iglesia. Y si usted no está trabajando, mi hermano, está usted deteniendo el trabajo de la iglesia. Es momento, mi hermano, para que también podamos compartir y trabajar en los dones que Dios nos ha dado. Tenemos un compromiso, mis hermanos, cada día. Versículo número 8. Él mismo redimirá a Israel de toda clase de pecado. ¿De qué pecados? ¿Es usted adúltero? Dios lo va a perdonar. ¿Es usted fornicario? Dios lo va a perdonar. ¿Es usted narcotraficante? Dios lo puede perdonar. ¿Es usted chismoso? Dios lo va a perdonar. Pero, ¿sí me puede perdonar? Sí.
¿Qué dice aquí? Toda clase de pecado. Toda. ¿Hay algo imposible para nuestro Dios? Él mismo pagará a Israel de toda clase de pecado. Él dio su ejemplo, mis hermanos, al enviar a Jesucristo por nosotros. Israel le dio una promesa, y no a esta iglesia. Dios nos dio una iglesia cumplida, ¿verdad? Una iglesia. Dios dio una promesa a Israel, que iba a llegar el Mesías. ¿Y sabe qué? Nosotros hoy podemos disfrutar de esa promesa. Ahora es una victoria en Cristo, porque ese Mesías vive en nuestro corazón, vive en nosotros, mis hermanos, y entonces podemos nosotros decirle: gracias a Dios porque tú pagaste por mí. Gracias a Dios porque tú perdonaste toda clase de pecado. Que si yo le dijera los pecados que yo he cometido, mis hermanos se espantarían. Dirían: ¿cómo se atreve a subirse a predicar? Dios me perdonó, mis hermanos. Clase de pecados que yo creía que no me podía perdonar, Él me perdonó. ¿Y sabe qué? Lo más hermoso es que Dios me rescató cuando tenía 11 años. Y ya a la edad de 11 años yo estaba haciendo pecados. Que verdad, qué bueno que Dios me rescató, porque no sé dónde estaría yo en este momento. Algunos se sorprenden porque luego les digo: a lo mejor hubiera sido homosexual, a lo mejor hubiera sido drogadicto, a lo mejor estaría en una cárcel, a lo mejor estaría vendiendo drogas, a lo mejor, no lo sé, ya estaría yo hasta muerto. Pero Dios me rescató siendo un niño. Y hermanos, usted no se enoje porque Dios lo rescató ya de una edad adulta. Dios lo rescató en el momento preciso que usted necesitaba ser rescatado. Dele gracias a Dios porque Dios le rescató a la edad que lo haya rescatado. Que haya sido adulto o pequeño, dele gracias a Dios, porque mire, hay mucha gente que siendo niños muere en sus pecados. Hay gente adulta que muere en sus pecados y no tuvo la oportunidad de aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. Así de que agradézcale a Dios porque Dios le rescató en todo momento. Tenemos que compartir, mis hermanos, esta es la misión. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándonos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días del día, ¿verdad? O todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la gran comisión que tenemos, mis hermanos: ir y compartir, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y qué gusto, mis hermanos, que ustedes puedan tener esos centros de predicación, esos lugares donde puedan compartir la palabra de nuestro Dios. Abra su hogar, mi hermano. Si usted aún no lo ha abierto, abra su hogar, para que su hogar sea una célula donde se proclame la palabra de nuestro Dios. Si usted no lo ha hecho, no se pierda el privilegio, no se pierda la bendición, no se pierda ese orgullo de poder decir: mi casa es una casa donde se sirve al Señor y donde se proclama la palabra de nuestro Dios. Hermanos, recuérdelo, contar con Dios es una necesidad, ¿verdad? Como conclusión, es una necesidad que implica una confianza y una seguridad en nuestro Dios. Recuérdelo, Dios está con nosotros en medio de nuestra necesidad. Esto implica una confianza en nuestro Dios y también implica una seguridad en que Dios está con nosotros. Y recuérdelo, cuando usted se sienta preocupado, angustiado, recuérdelo: Dios está conmigo. Y refírmelo: sí, Dios está conmigo. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, en la tierra y en todo lugar, cuántas gracias te damos, Señor Dios, porque tú nos permites el día de hoy gozarnos, Señor Dios, en tu presencia. Gracias, Padre Santo, porque nos permites, Señor Dios, estar en tu casa. Gracias, Padre mío, porque a veces pensamos, Señor Dios, que tú eres un invitado, cuando en verdad, Señor Dios, tú eres el anfitrión de tu casa, Padre Santo. Te quiero pedir que tú bendigas, Señor Dios, esta tu iglesia, que tú la sigas, Señor Dios, bendiciendo grandemente. Gracias, Padre Santo, por la vida de mi hermano Natanael. Te quiero pedir que tú le sigas cuidando, Señor Dios, que tú le sigas proveyendo, Señor Dios, que tú, Padre Santo, sigas siendo en su vida. Sé con su familia, Señor Dios, con sus pequeñitos, Padre Santo. Gracias, Padre Santo, por cada uno de mis hermanos que Señor Dios, se congrega en este lugar. Bendíceles, Señor Dios, cuídales. Sé con cada uno de ellos, Padre Santo. Que cada día que despierten, Señor Dios, vean la oportunidad de poder compartir, Señor Dios, el Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados y resucitó de entre los muertos. Padre, que no nos quedemos callados. Que agradezcamos, Señor Dios, porque en medio de la oscuridad tú estás con nosotros. Porque, Padre, confiamos, Señor Dios, que tú nunca nos abandonas, Señor Dios, que tú nunca nos dejas. Recibe toda la honra y toda la gloria, pues te lo pido, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, mi Señor y Salvador. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos.